¿Cuántos sentidos crees que se activan cada vez que cantas? Hoy quiero acompañarte a descubrir que al cantar esa estimulación sensorial va mucho más allá del oído. Quédate hasta el final porque vamos a trabajar a través de la técnica vocal y respiratoria para que cantar sea una experiencia que llene todos tus sentidos. Gracias a los sentidos percibimos los estímulos y tradicionalmente los habíamos limitado a 5: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Pero hoy en día la neurociencia ha añadido 2 sentidos más, que ya no tienen que ver con lo que nos llega del exterior, sino lo que pasa en nuestro interior, y serían la propiocepción y la interocepción. ¿Y cómo se relacionan cada uno de nuestros sentidos con el canto? Yo ahora te lo voy a explicar paso a paso para que no te pierdas ninguno. La vista es el primero que te he nombrado, ¿verdad? Y claro, es que el canto no se ve. Ni siquiera podemos ver el lugar donde se origina el sonido, porque nuestras cuerdas vocales están dentro. Todo lo que sucede es algo interno. Así que hay cosas que sí podemos hacer con la vista. Por ejemplo, estamos constantemente en la práctica, en la pedagogía del canto, visualizando, imaginando. Y también puedes observar cómo está tu cuerpo cuando emites un sonido. Te va a venir muy bien tener a mano tu espejo favorito. Yo hoy he cogido este pequeñito, pero te viene genial si tienes uno más grande, incluso de cuerpo entero, para que cuando cantes observes cómo está tu rostro, tu boca, tus hombros, tu postura en general, cómo tienes puestos tus pies, tus brazos, si hay o no alguna tensión, pero ese mirarte, ese poder observarte y ver el gesto que tienes al cantar te va a ayudar a corregir un montón de errores que si no te miras, si no te ves, es imposible que localices. Te va a ayudar un montón. Cuando doy clases a mis alumnos online, en algún momento nos puede jugar una mala pasada el sonido y quedarme de repente sin recibir lo que me está emitiendo el alumno. Pero generalmente les puedo dar de una manera muy similar la corrección porque ya sé cuál es su manera correcta o su manera más apropiada y saludable de emitir una nota, y eso se refleja en cómo abre la boca, en cómo están colocados sus hombros, en el gesto que tiene de su mandíbula, de todo su rostro, de la predisposición corporal. Así que hay que ver mucho, hay que saber mirar, y cuando tengas un sonido que te gusta, cuando estés cantando de una manera que te encanta, obsérvate, porque así vas a saber cómo hacerlo lo mejor posible la próxima vez. En segundo lugar, el sentido del olfato. Y podemos pensar, bueno, eso sí que es verdad, que el canto no se huele. De acuerdo, no se huele, pero sí tiene una profunda conexión de inspiración creativa. ¿Qué hay mejor que puedas hacer con el aire que entra en ti que ponerte a cantar? Así que dale un toque de inspiración, por supuesto, siempre nasal, silenciosa, profunda, relajada, abdominal. Y piensa, si estuvieras oliendo tu aroma favorito, ese perfume que te encanta, ¿cómo lo harías? ¿Inspirarías de manera silenciosa, nasal, profunda, relajada y muy probablemente abdominal? Ahí está. Inspira para cantar como si fuera un aroma lo que estás llevando a ti.
y aprovecha para sonorizar ese aroma. Es como que al cantar simplemente transcribiéramos, dejáramos que nuestro sentido del olfato tomara ese cuerpo sonoro, se convirtiera en voz. El tercer sentido del que quiero hablarte es el del gusto. Es verdad que el sonido no se puede comer, pero ¿cuánto se comparte entre nuestro aparato digestivo y nuestro aparato fonador? Muchísimo. La boca es la casa de los sabores y la boca es nuestra casa de los sonidos. Así que aquello que tenemos que utilizar para saborear, para disfrutar, para paladear de la bebida, la comida que más nos gusta, es lo mismo que vamos a utilizar labios, dientes, lengua, mandíbula, es lo mismo que estamos utilizando para cantar. Así que el sentir que estás masticando un sonido, saboreando, paladeándolo, te va a ayudar muchísimo en la articulación. Observar cómo estás moviendo esa parte de la boca que no vemos tanto, la parte posterior de la lengua, las sensaciones en el paladar, son súper interesantes para cantar. La percepción interna de la boca. Así que también tenemos que pensar en nutrirnos de esa voz y compartir los espacios del gusto disfrutando del sonido que va a salir, disfrutando de ese canto como si fuera un alimento del alma, al fin y al cabo. En cuarto lugar, te hablaré del tacto y ese me encanta, porque además podría ser como el más ajeno a la voz, o podríamos pensar que ahí sí que no tenemos nada que ver, cuando en realidad es uno de los más importantes. Cuando cantamos, emitimos un masaje sonoro. Nuestra voz está incidiendo, estimulando los receptores de nuestra piel y también de nuestros huesos, porque es nuestra caja de resonancia. Así que sentir de manera táctil la voz es un recurso súper útil y además muy gustoso, porque al final una canción se convierte en un abrazo sonoro. Y aunque pueda parecer muy poético, piensa en cuando a un bebé le cantamos una nana. Parte del abrazo, parte del acompañamiento y del cariño está en la voz. No solo es que le tengamos en brazos o igual en ese momento no le podemos coger porque está en su cunita, ¿verdad? Pero hay ese acercamiento táctil que estamos consiguiendo a través del sonido. Y en quinto lugar, que es verdad que lo he dejado especialmente para el final, el oído, pues porque parece que sería el más obvio. Escuchamos la voz, recibimos la voz a través de nuestros oídos. Fantástico. Pero a la hora de cantar es muy interesante que aprendamos a escucharnos con cariño, a aceptar nuestra voz, a acogerla, porque nos suele costar mucho grabarnos o percibir ese sonido que, ya te adelanto, es muy normal que cuando te grabas o cuando te escuchen los demás no sea exactamente igual que el que tú recibes. ¿Por qué? Porque tú te estás escuchando por fuera y por dentro. Así que esa grabación, ese audio de WhatsApp o ese momento en que estamos cantando o hablando en un micro y nos escuchamos y a veces nos cuesta reconocernos, es completamente normal, más allá de la calidad del sistema del sonido. Y conviene que nos escuchemos con cariño,
que nos hagamos muy amigos de esa voz. Si conociéramos, ¿no?, una persona cercana que nos ayuda a contactar con personas muy importantes de nuestra vida, nos presenta a nuestra pareja ideal, nos pone en contacto con el jefe de esa empresa en la que quisiéramos y desearíamos trabajar, pues esa sería nuestra mejor amiga. Esa persona la tendríamos muchísimo aprecio porque nos conecta. Pues eso es lo que está haciendo tu voz. Tu voz te conecta con el mundo. Tu voz es tu medio de expresión y tu enlace. Y muchas veces pues tenemos muchas pegas o muchas autoexigencias con nuestra voz. Escúchate y cuídate y ten todo el cariño posible hacia tu voz porque te está ayudando cada día como una gran amiga. Y parece que hemos terminado con los sentidos, pero no, nos faltan aquellos que ya no tienen que ver con los estímulos externos, sino con los que percibimos de nuestro propio cuerpo. El primero sería la propiocepción, que es ese sentido que nos integra un poco el movimiento interno de nuestro cuerpo, nuestra postura. ¿Y qué hay más importante a la hora de cantar que aprender a encontrar una correcta postura? Aprender a sentir esos movimientos internos, esas percepciones de cómo estamos, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Esa propiocepción es maravillosa y súper necesaria en el canto, o más bien le daría la vuelta. Cuando trabajamos nuestra voz, estamos desarrollando de manera muy sutil y muy beneficiosa ese sentido de la propiocepción. Y el segundo de estos nuevos sentidos, que por fin, con ese haríamos 7, sería la interocepción, que tiene que ver con las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿verdad? La sensación, por ejemplo, si tenemos un dolor, si tenemos una tensión. Y claro, al cantar es interesantísimo que no percibamos ninguna tensión, ninguna rigidez, ningún malestar. Es decir, cómo nos vinculamos con nuestro cuerpo y cómo percibimos de manera sutil esas sensaciones internas para que la voz salga de la mejor manera posible y de la manera más saludable. Así que esa sensación de interocepción, de qué está pasando, cómo me estoy sintiendo, qué estoy recibiendo, para bien y para mal, de tu propia voz, es súper necesaria. Y también, como nos pasa en el caso de la propiocepción, al cantar es una manera fantástica de entrenar este nuevo sentido de la interocepción. Tras este recorrido sensorial, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios de técnica vocal que nos conecten directamente para saber cómo trabajar la voz a través de los sentidos. El primero por el que habíamos empezado era la vista. Así que te invito a practicar con una A. Yo te daré ahora una pequeña ayuda melódica, un pequeño patrón para que lo hagas conmigo. Y lo que quiero en este caso es que visualices, que imagines esa A que va volando más allá de ti. Inspira conmigo. Visualiza, imagina, deja que vuele ese sonido. De nuevo. Inspira. Eso es. Ahora lo que puedes hacer es ir a buscar rápidamente
un espejito o ponerte cerca de un espejo en el cual te puedas observar para que veas ese sonido que estás haciendo, cómo estás abriendo la boca, cómo estás relajando tu mandíbula, cómo están tus hombros, cómo está tu disposición externa, para que así puedas saber, si ese sonido te gusta, cuál es la posición más correcta que tienes que hacer para cantar. Uy, al verme al espejo he visto que me puedo colocar mejor el pelo. Ya está. ¿Preparada? Inspiramos juntos. ¡Ah! Eso es. ¿Qué te ha contado tu espejito? ¿Ha habido ahí algunas claves que te pueden ayudar? Seguro que sí. Practica tus ejercicios de voz siempre que puedas frente a un espejo, porque vas a encontrar un montón de claves que solo escuchándonos y solo imaginando, pues igual se nos quedan un poquito limitadas. Bien, ya hemos visto algo que podemos hacer con el sentido de la vista y vamos al olfato. Inspira de esa manera nasal, silenciosa, relajada, profunda y sintiendo aquello que quieres degustar, oler, ese aroma que te gusta, y simplemente lo vamos a dejar salir con la misma melodía que antes, pero con un O, una O. Inspira conmigo. O. Deja que esa O salga, simplemente ha sido parte de la inspiración, la sensación de que estoy sonorizando ese aroma, ese perfume, eso que me encanta. Inspira, disfruta de ese aroma, de ese aire que entra por tu nariz. ¡Oh! Ahí está. Puedes ir adaptando los tonos, un poquito más arriba, un poquito más abajo, porque yo he cogido simplemente algo que va muy cómodo con mi voz, pero no tendría por qué ser exactamente tu registro, así que adáptalo a algo que a ti te quede completamente cómodo. Una última vez vamos a practicar esa inspiración creativa. Inspira conmigo. ¡Oh! Eso es, dejando que salga esa sonorización del perfume que tanto nos ha gustado recibir. Ahora vamos con el sentido del gusto y de la percepción de las posiciones de nuestra boca, ¿verdad? Antes ya nos hemos visto cómo estaba esa idea de apertura, esa disposición un poquito más amplia, más relajada, porque claro, si tuviéramos la boca muy chiquitita, por más que pongamos la mejor intención del mundo en dejar que nuestra voz salga, pues el sonido va a ser muy pequeñito. Así que ahora vamos a hacer mo y ma. Vamos a cambiar un poco la articulación de las vocales para dejar que haya movilidad, que haya un poco esa masticación, ese degustar las palabras, los sonidos, de manera que yo pueda poner en movimiento labios, dientes, mandíbula, lengua, paladar, y que todo por aquí se vaya acomodando para que el sonido salga de la mejor manera posible. Continúo con la misma melodía porque así ya voy aprendiendo y me va resultando aún más fácil. Será mo, ma,
mastico un poco, lo saboreo. ¡Qué rico! Me estoy sintiendo ese sonido tan nutritivo. Inspiramos de nuevo. La M me ayuda a paladear, a saborear un poquito esos sonidos. Una última vez. Inspira conmigo. Y dejo que la A se abra sin miedo, sin remedio. Como si fuera a comerme, no sé, una fruta fresca, jugosa, que voy a morder, ¿verdad? Que tengo que saborear, que voy a degustar. Ya, seguimos con el sentido del tacto, que ya te comenté que para mí es muy especial porque me parece fascinante esa percepción táctil de los sonidos, ese masaje sonoro que podemos darnos a través de nuestra voz. Así que vamos a utilizar la consonante M, que es muy vibrante, muy resonante y además tremendamente cómoda para poder hacer técnica vocal. Y con la misma melodía que venimos practicando hasta ahora, quiero que la sientas en tu cara, en tu rostro. Te vas a sentir ese masajito sonoro. Colócate tus manos. ¡Wow! Siente cómo vibra, siente qué agradable ese hormigueo sobre tus manos. De nuevo, inspira conmigo. Sobre tu tórax, sobre el pecho, sobre tu rostro. ¡Wow! Una vez más. Busca, saborea, disfruta de esa vibración. ¡Wow! Vamos ahora a abrir un poquito la boca hacia una A en la segunda parte del ejercicio para dejar que ese sonido vuele, y aunque se va a percibir obviamente mucho menos en nuestras manos, pero sí sentir que la voz puede ser vibrante aunque no esté con la boquita cerrada. Puedes acercar tus manos, las palmas de las manos, hacia tu boca para sentir un poco ese masaje sonoro. Será, sin duda, mucho más suave, mucho más sutil que lo que has percibido con la M. Pero si puedes sentir esa percepción táctil, esa caricia de tu voz sobre tu piel. Inspira y date un abrazo sonoro. Eso es. Percibe esas sensaciones táctiles, ese sumergirte, envolverte en tu propio sonido, que a mí me parece algo realmente maravilloso. Y el sentido del oído, ¿verdad? El escucharnos, el apreciar nuestro sonido. Vamos ahora a jugar con las 5 vocales para ver cómo una misma melodía que ya llevamos trabajando unas cuantas veces se va a percibir
diferente, tanto en facilidad como en volumen, en circunstancias, en cada uno de estos 5 sonidos. A, E, I, O, U. Entonces, vamos a empezar a darle un poquito a cada una de las vocales. A, E. Vamos a ver cómo se siente, ¿sí? Inspiramos. A, E. Dirás, pues a mí me sale mejor la A, pues a mí me suena mejor la E. Ve probando. Y ahora hacemos la E y la O. E, O. Siente cómo se coloca cada una, escúchate, percibe las diferencias entre cada vocal, cómo resulta cantar distintas vocales. E, O. Ahí está. Tú vas inspirando, pasándole a cada una lo que sientes que necesita, pero fíjate, al recibirlos a través de tu oído, vas viendo esas diferencias. Y ahora vamos con la I y con la U. I, U. Fíjate, más cerradito, quizá menos sonido, quizá más concentrado. Puede que más fácil para unos, puede que más difícil para otros. Simplemente deja sentir ese contraste y escúchate para percibir cuáles son los sonidos que te resultan más sencillos y otros que un poquito menos. Volvemos con la I y la U. Inspira conmigo. I, O, U. I, O, U. Vamos jugando con las vocales y cada una tiene sus cualidades, cada una tiene sus dificultades. Apertura, relajación, mayor altura de la lengua, de la mandíbula, espacio o menos espacio en el paladar, ¿verdad? El escucharte y el saber cuáles son las vocales que te son más favorables o un poquito menos, hace que luego al cantar te ayude muchísimo, porque comprenderás cuando una frase musical te está resultando un poquito compleja de hacer, igual tiene que ver con esa pronunciación y con esas sonoridades. Así que empieza a escucharte siempre con mucho cariño, siempre con mucho aprecio. Ya dijimos que nuestra voz es esa amiga que está constantemente ayudándonos a conectar con el mundo y hacerle un poquito de caso. Escucharla y escucharla con aprecio va a ser una gran ayuda. Para los otros 2 sentidos, la propiocepción y la interocepción, en realidad no hemos dejado de utilizarlos en ninguno de los ejercicios anteriores, porque estamos pendientes de cómo el movimiento interno que estamos haciendo para respirar, para el apoyo del sonido, para cómo internamente se posicionan aquellas zonas que no vemos de nuestra lengua, nuestro paladar, la relajación de la laringe, cómo percibimos esas tensiones, cómo percibimos esa relajación necesaria. Propiocepción e interocepción es algo que, aunque igual hasta hoy no le habíamos puesto ese nombre, pero estamos trabajando en todos y cada uno de los ejercicios de técnica vocal. Así que bienvenidos sean todos los sentidos para cantar. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te apetece seguir practicando, te dejo por aquí cerquita y también en la descripción el enlace con todos mis vídeos de técnica vocal, que espero te sirvan de gran ayuda para seguir disfrutando cada vez que cantas y que tu voz suene un poquito mejor cada día. Y por supuesto, no te olvides de disfrutar cantando.